Amén. Vamos a orar. Eterno Dios soberano, en esta mañana agradecemos tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite poder reunirnos con la finalidad de nosotros adorarte como una familia, Señor, en nuestro culto público del primer día de la semana, Señor. Gracias por tu muchas misericordias, por tus muchas bondades, Señor. Gracias porque nos da el privilegio de poder adorarte por medio, Señor, de nuestras oraciones, por medio de nuestras alabanzas, por medio del estudio bíblico. Y te pido, Señor, que nos permitas, Señor, seguir adorándote en esta mañana por medio de la escucha reverente de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a aplicar tu palabra y que tu palabra podamos aplicarla y podamos ponerla en práctica, Señor, que nosotros podamos entender, que podamos ver, Señor, que un cristiano sufre y enfrenta el desaliento, pero que también nosotros tenemos el remedio al desaliento, que es estar en tu presencia, que es estar cerca de ti y confiar en tus promesas y en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta mañana, a reflexionar y a que todo el transcurso de la semana tu Espíritu Santo, Señor, nos permita rumiar tu palabra, Señor, para meditarla y así llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando de cómo debe un cristiano enfrentar el desaliento. ¿Cómo debe un cristiano enfrentar el desaliento? Y vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 10, y vamos a saltar del 18, del 16 al 18, perdón. Dice nuestro texto, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hace un tiempecito, no hace mucho, yo recuerdo que nosotros salimos en familia y fuimos a un lugar, y cuando llegamos al lugar, yo estaba esperando un mensaje de alguien y esa persona me llamó, me escribió. Entonces, mientras se desmontaba Brian y se desmontaba la niña, yo me quedé sentado contestándole a la persona que me había escrito. Me desmonto del vehículo, cierro la puerta y sigo contestando y teniendo una pequeña conversación con la persona. Brian se desmontó y fue a comprar algo que yo iba a comprar, no había. Entonces, no, vámonos para otro lugar porque aquí no hay. Y de repente nos vamos, pero nos quedamos todos como que nos vamos, sí, nos vamos. Y yo de repente le digo a Brian, ¿y dónde está la llave del vehículo? Búscate en los bolsillos, dice ella. Yo busco, me reviso por todas partes, no encuentro la llave del vehículo. Tan simple como eso, y de repente Brian se queda mirándome y me dice: y no esa que tú tienes en la mano. Yo tenía el teléfono agarrado y en un dedo tenía también la llave. Y yo había olvidado por completo.
cosa rara en mí. Yo había olvidado por completo que yo tenía en la mano, que yo tenía el teléfono, allí también yo tenía el celular, y eso me había dado una angustia momentánea porque yo había pensado que había dejado la llave dentro. Y usted no se imagina cuando usted no sabe si tiene o no tiene otra llave. Y fue necesario en ese momento que ella me diga, la llave está ahí, está en tus manos. Y lo que quiero ilustrarle con esto es que así llega el desaliento a la vida del cristiano, irrumpe, nubla nuestra visión espiritual y no nos deja ver más allá de la situación en la que nosotros estamos. Y es necesario entonces que Dios nos muestre la solución, que casi siempre la tenemos al frente. Pero en el momento no nos deja ver a Dios y no nos deja ver que ya Dios ha provisto la solución para dicha situación. ¿Qué es el desaliento? El desaliento es la pérdida de ánimo, es la pérdida de valor, es la pérdida de esperanza cuando nosotros estamos enfrentando ciertas dificultades o ciertas pruebas. Podemos decir que el desaliento es un sentimiento que puede y que termina tomando el control de nuestras emociones. Y este sentimiento puede llevarnos a creer que nosotros no vamos a poder continuar, y nos puede llevar a creer que ya nada tiene sentido por lo que nosotros estamos sucediendo y por lo terrible que nosotros estamos viendo la situación que estamos enfrentando. En el Antiguo Testamento está el profeta Elías. El profeta Elías fue víctima del desaliento. La esposa del rey acá era Jezabel. Y Jezabel tenía una fama peligrosa ante el pueblo de Israel, y era que ella era conocida por su persecución contra los profetas de Dios. Pero no solo eso, ella es la que introduce el culto a Baal en el pueblo de Israel. Y ella entonces, cuando Elías mata a los profetas de Baal y de Acera en aquel acto público que Elías hace, y que se burla Elías de ellos primero y luego lo degolla a todos, entonces ella le manda una carta, le manda a decir a Elías que así como él le hizo a esos profetas, así mismo ella le va a hacer a él. Y el profeta de Dios, que había visto a Dios obrando, que vio y que oró y que el cielo se abrió, descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Y dice la Biblia que incluso hasta el polvo. Y este hombre, que había visto la gloria de Dios en ese momento de una manera extraordinaria, cuando escucha la palabra entonces de esta mujer, lo que le manda a decir, ¿qué usted cree que él hizo? Se puso a orar y dijo: Señor, yo estoy en tus manos, porque ya yo vi tu mano poderosa obrar y yo sé que tú eres la solución a todo. Señor, ya yo vi que tú abriste el cielo, y si tú abriste el cielo, lo menos que tú puedes hacer es librarme de esta mujer. Eso no fue lo que él hizo. Salió corriendo. Dice: pero espérate, Elías, ¿cómo así? Yo no hubiese salido corriendo. Yo me entierro. Mire cómo dice primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y versículo 4, para que entienda lo que sucede con Elías. Dice el versículo 3: Elías tuvo miedo después de escuchar lo que le mandó a decir esta mujer. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó debajo de un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. La situación que él entiende y la gravedad de la situación que él entiende que está teniendo, lo llevan a desalentarse y lo llevan a un punto que el desaliento le provoca una gran depresión, y él lo que le dice al Señor:
Fíjense que él no le dice al Señor, Señor, obra conforme a tu voluntad y haz que esta mujer entienda tu obra. No, él le dice, mátame. O sea, con tú matarme a mí, la situación se resolvió. La situación que Elías entendía que era muy dura, que su vida de hecho corría peligro, esto que él entendía había provocado este desaliento terrible en él. Y podría usted preguntarme, ¿tienen lucha los cristianos? Los cristianos tienen luchas. Los cristianos son abatidos. Los cristianos sufren de duda. Y a veces tenemos que decirle como aquel hombre le dijo a Jesús, Señor, ayuda mi incredulidad. Los cristianos sufren de desesperanza. Cuando el creyente no responde con fe y no responde con esperanza ante las dificultades, entonces llega el desánimo, llega el desaliento y entonces nosotros desfallecemos porque dejamos de mirar, dejamos de confiar en nuestro Salvador. El Salmo 43 es para mí un vivo retrato de esto. El salmista, allí en el Salmo 42, nos enseña qué debe hacer un creyente deprimido por causa del desaliento. Y puede ir conmigo al Salmo. Dice el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El hombre estaba depresivo a tal punto que lo que nos está diciendo el salmista es que él no comía, él solo lloraba. El desaliento y la depresión le habían quitado al salmista el deseo de comer y no le bajaba la comida. Y lo único que hacía era llorar por la situación que él tenía. Y sentía que todo el mundo lo acusaba. Yo no sé si usted ha pasado por algo, que usted hace algo y usted se queda mirando y usted ve que alguien lo mira. Usted dice, me está mirando por tal cosa. Pero la gente ni sabe. Y es que usted se siente acusado. Usted cruza un semáforo y el semáforo usted lo cruza en amarillo. Y usted cruzando, el semáforo cambia y hay un amén más para adelante y usted se queda mirando al amén. Porque usted se siente acusado. Eso es lo que le está sucediendo al salmista. El salmista dice, y él entiende en lo que escribe en su salmo, que todo el mundo lo estaba acusando. Versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Y nos está diciendo el salmista que él era un hombre de ministerio, activo en la obra, que predicaba, que llevaba a otros al templo, que estaba activo en lo que él tenía que hacer en la parte litúrgica de la iglesia. Él estaba ahí, él llevaba a la gente contento, en un pie, él llevaba a la gente contentísimo. Y vamos para la iglesia, y no vamos para la iglesia. Y de repente cae en este desánimo y en esta depresión. Un hombre de ministerio, pero dejó de hacerlo. Y él dice que cuando él se acuerda de lo que él hacía, entonces se pone a llorar. Yo no sé si usted ha visto gente que viven del pasado. Yo conocí uno que era tío de Nacho, que pesaba como 40 libras. Y él decía, cuando yo tenía 250 libras. En todas las conversaciones de él, eso era lo que él decía. Cuando yo tenía 250 libras. Y ustedes me ven así, un trapo, pero yo tenía 250 libras. Y gente que vive de las cosas que pasaron del pasado. Y viven de lo que sucedió. Y una vez, y tal cosa, y se recuerdan del pasado para torturarse y para llorar, como estaba llorando el salmista. Pero dice el versículo
5, cuando el salmista reacciona entonces a causa de su desaliento y a causa de su desánimo, el salmista en el versículo 5 entonces reacciona y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Wow. El salmista hizo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto entonces? Buscar a Dios en medio del desaliento, buscar a Dios en medio de las dificultades, acercarse a Dios, recordar quién es Dios y confiar en Él, solo en Él, porque solo así se va a ir el desaliento. ¿Había dolor? Sí. ¿Había desesperanza en el corazón del salmista? Sí. ¿Había desconsuelo? Sí. Pero el salmista, en medio de todo esto, en medio de todo lo que estaba pasando, en medio de todo lo que estaba viviendo, en medio de todo lo que él estaba sintiendo, buscó refugio en su Salvador. Buscó refugio en su Señor. ¿Qué debemos nosotros entonces hacer cuando nosotros estamos ante este enemigo silente llamado desaliento? ¿Qué debemos nosotros hacer como cristianos? Número 1, debemos recordar. Y recordarnos, debemos reconocer cuando nosotros estamos desalentados. Lo primero es reconocer que usted está en ese estado de ánimo. Negar las dificultades no hace que las dificultades desaparezcan. Antes a nosotros nos decían: tú solo tienes que decir que no está ahí. Cierra los ojos y di que no está. Y usted cierra los ojos y dice: no está. Y cuando usted lo abre, está. No van a desaparecer las dificultades. Las situaciones no son así. Cuando nosotros estamos desalentados, nosotros tenemos que reconocer primero que estamos desalentados. Y tenemos que reconocerlo para que nosotros sepamos entonces qué es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Pero cómo nosotros vamos a buscar ayuda para esto, pero también cómo nosotros nos vamos a dirigir a Dios en torno a lo que nosotros estamos pasando y en torno a lo que nosotros estamos atravesando. Mira cómo Pablo lo dice, no negando Pablo nada. Dice Pablo el versículo 7 de nuestro texto de segunda carta a los Corintios capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 7, pónganmelo aparte. Ahora, versículo 8, de nosotros y no de nosotros que sea la excelencia. Nosotros que estamos en qué condiciones, Pablo. Dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. O sea, lo que Pablo no está negando y Pablo no está diciendo: no. Olvídense de todas esas situaciones. Estamos en victoria y punto. No, Pablo dice: estamos en esas condiciones, pero también estamos en victoria. Los únicos que pueden conciliar el dolor con la victoria es el creyente, porque puede conciliar el dolor con la gloria de Dios. Y nosotros estamos en las manos de Dios, un Dios victorioso y glorioso que ganó en la cruz del Calvario la victoria del creyente. Vasos, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos vasos frágiles. Y para el apóstol Pablo hacernos ver esto de vasos frágiles, Pablo habla de que somos vasos de barro. Y Pablo está usando aquí una especie de metáfora para él destacar la fragilidad y la naturaleza humana. El barro es algo frágil y es susceptible a romperse. Ustedes recuerdan que el Señor le dice: ve donde el alfarero. Y cuando se rompe una vasija, porque trabajar con el barro es muy susceptible a romperse, porque es muy frágil y tiene que ser tratado con cierta delicadeza, porque es un material muy frágil. Usted se imagina que el hombre, en vez de estar soldando, estuviera haciendo vasijas de barro. Eso es peligroso. Ya es dudoso bregar con mata. Ya es dudoso eso. Imagínense que con barro.
Entonces, Pablo está diciendo que así mismo, de manera similar, los seres humanos son vulnerables y los seres humanos tienen limitaciones. Nosotros somos vulnerables porque somos seres humanos y nosotros como cristianos no podemos omitir el hecho de que nosotros también estamos contados bajo pecado y que hay una depravación total y que nosotros hemos sido contaminados por el pecado y que esa consecuencia del pecado también está en nuestros cuerpos. El versículo 7 que nosotros leímos al principio, que yo dije apártemelo ahí, es un contraste del versículo 6 que no leí. El versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz en la faz de su Hijo, en la faz de Jesucristo. Y entonces, perdón. Y entonces vamos al versículo 7. Y el versículo 7, llega al versículo 7. Se me fue el versículo 7. Ok, y el versículo 7 ya lo encontré. Y el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Podemos decir que el tesoro es el ministerio, es el evangelio. Pero a mí me gusta como lo dice el pastor John MacArthur en su comentario a la segunda carta a los Corintios. El pastor MacArthur hablando y así tratando de explicar de forma magistral esta parte de este texto. Dice el pastor John MacArthur, cito, el Dios eterno vino al mundo en la persona de Jesucristo. Murió en la cruz y resucitó para perdonar los pecados y dar vida eterna a quien se arrepienta y crea. El tesoro es de valor incalculable porque Cristo está escondido. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fin de la cita. Entonces, lo que quiero que veamos con eso es, o lo que quiero enfatizar en esta parte es que el tesoro que es el evangelio es incalculable. El precio de este tesoro y ese precio y ese valor está contenido en vasijas frágiles como nosotros. Nosotros somos la vasija donde está ese tesoro incalculable que es el evangelio. Y reitero, las vasijas de barro son vasijas con limitaciones. Y son vasijas con un uso limitado. Son una vasija que tú no puedes pensar en esa vasija con un uso muy prolongado, porque el uso de ellas son limitados. Nadie usaría una vasija de barro para guardar un tesoro. Nadie haría eso. Ningún ser humano cuerdo tomaría una vasija de barro para llenarla de perlas, para llenarla de oro. Ningún ser humano haría eso por la fragilidad, porque si tú tocas una vasija de barro con cualquier cosa, se estrella y se rompe porque es muy frágil. Pero el Señor nos ha escogido a nosotros como vasijas de barro para darnos a nosotros el privilegio de ser portadores del evangelio de la gloria de Dios. Y eso nos lleva así a depender a nosotros como vasijas de barro, a nosotros poder o a nosotros deber depender del poder divino y para nosotros llevar a cabo ese ministerio, para nosotros poder llevar a cabo la proclamación de ese tesoro que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos que confiar, depositar en Cristo todo lo que nosotros somos, porque por nuestra propia cuenta no podríamos avanzar. ¿Qué se necesita? Necesitamos su ayuda, necesitamos su gracia, necesitamos su misericordia para nosotros poder hacer y para nosotros poder ser lo que el Señor ya ha determinado que nosotros vamos a hacer. Nosotros tenemos que reconocer
que nosotros vivimos en un mundo caído, que nosotros somos pecadores y que somos afectados por la consecuencia del pecado. Nosotros somos pecadores arrepentidos y siendo nosotros pecadores arrepentidos, nosotros tenemos lucha con la consecuencia del pecado. Ahora, aquel que todavía no se ha arrepentido necesita entregarle a Cristo su vida, porque si nosotros pasamos por desaliento, que nosotros tenemos a Cristo y que Dios vive en nosotros y que somos morada de Dios, imagínense los otros. Ahora, el desaliento no debe sorprendernos. No es que es posible o que quizá el desaliento puede llegar en cualquier momento por cualquier situación en la vida del creyente. Lo que nosotros debemos tener claro es que para nosotros poder enfrentar el desaliento, lo que nosotros necesitamos es acercarnos al Señor. Para nosotros poder enfrentar el desaliento, nosotros necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros necesitamos el poder divino para poder nosotros salir del desaliento. Nosotros necesitamos reconocer y recordar las promesas bíblicas que están ahí para nosotros. Y necesitamos creer que el Señor es fiel y es justo para Él hacer conforme a su voluntad, conforme a su palabra. El Señor no espera de nosotros que mintamos y que nosotros salgamos presumiendo, diciendo que nosotros estamos bien y negando que nosotros enfrentamos por situaciones en determinados momentos. No es eso lo que el Señor espera de nosotros. El Señor espera de nosotros que nosotros vayamos a la cruz y que cuando nosotros vayamos a la cruz, allí nosotros llevemos todas nuestras ansiedades y allí nosotros llevemos todo desánimo y todo desaliento. Y que nosotros podamos tratar nuestros problemas a la luz del Evangelio. El Señor no está esperando que nosotros podamos presumir que somos fuertes. Porque a veces como que se nos olvida lo frágil que nosotros somos y queremos presumir una fortaleza que no tenemos. Y queremos presumir ante otro una fuerza que no poseemos, porque nosotros en realidad, en vez de fuerte, nosotros lo que somos es débil. Y lo que el Señor espera de nosotros es que podamos reconocer lo débil que somos en nosotros y lo fuerte que nosotros somos en Cristo. Y que vivamos conforme a su voluntad. Yo soy débil en mí, pero yo soy fuerte en Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Allí el apóstol Pablo en el capítulo 12, el apóstol Pablo está explicando una experiencia que él estuvo y dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde le fue dada palabra inefable que no le he dado al hombre expresar. Y mientras él está explicando esto, entonces en el versículo 7, él dice, para que la grandeza de las revelaciones, de eso que Dios le había dado a él, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Señores, y ábrame un paréntesis aquí. A veces el Señor tiene que darnos aguijones a nosotros. Porque si no tenemos un aguijón, no miramos para arriba. Si no tenemos un aguijón o una piedra en el zapato, nosotros no nos vamos a acordar que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hemos podido hacer ha sido solamente por su gracia y por su misericordia. Y a veces tenemos que tener ese aguijón como lo tenía el apóstol Pablo para que nosotros entendamos que no se trata de nosotros, que se trata de la gloria de Dios. Y Pablo dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, podría alguien decir, perdió Pablo la cabeza. Pablo está diciendo que cuando él tiene necesidades, cuando él tiene persecuciones, nosotros ninguno aquí tenemos persecuciones,
A ninguno de nosotros nos han dado 39 latigazos. A ninguno. Ninguno de nosotros hemos estado náufrago en alta mar. A mí posiblemente usted nunca me ve ahí. Yo prefiero quedarme en la orilla. Por experiencia, por una experiencia vivida. Pero Pablo dice, náufrago en alta mar. Y cuando usted mira el prontuario, el currículum del apóstol Pablo, todo lo que él sucedió, todo lo que le sucedió, y encima de todo eso dice él, en persecución, en angustia, en el dolor angustioso que producen las situaciones difíciles. Y él dice, yo me gozo en eso. Y yo me gozo en eso porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque mi fortaleza no depende de mi fuerza, no depende de mi capacidad, no depende de mi conocimiento. Depende de Cristo, porque Cristo venció. Y si Él venció, yo he vencido. Cuando yo reconozco mi debilidad al Señor, entonces el Señor me llena de su fuerza. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces yo no debo enfocarme en la debilidad, yo debo enfocarme en Dios. Yo no tengo que enfocarme en mí que soy débil, sino en el Dios que prometió que ya yo era victorioso en Él. Y tampoco yo debo andar por la vida buscando que me tengan lástima. Ay, hermano, es que usted no sabe, es que mira lo que me está pasando. Y yo he visto gente que piden oración, ay, hermano, oren por mí. Es que el diablo se la jodió conmigo. Ay, hermano, es que yo tengo tal cosa. Ay, hermano, es que me pasa tal cosa. Ay, hermano, es que me sucede esto. Ay, oren por mí, hermano. Ay, como si estuvieran queriendo que le tengan pena o que le tengan lástima. El apóstol Pablo dice, yo me gozo en medio de la angustia, porque cuando yo estoy en medio de la angustia, yo puedo ver la gloria de Dios. Yo puedo ver a Dios obrar. Yo puedo ver a Dios hacer, porque cuando yo soy fuerte. Entonces no andemos así, porque en Cristo nosotros somos fuertes. Pero una cosa muy diferente es yo decir, en Cristo somos fuertes. Y otra muy distinta es yo vivir como que en Cristo somos fuertes. Tenemos que descansar en Él. Esa es la segunda parte. Descansar en la soberanía de Dios. Dice el versículo 7, o la parte B del versículo 7, primero dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos ahora? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y si quiero citar nuevamente al pastor MacArthur, reitero en su comentario a la segunda carta a los Corintios, que nos explica esto de esta manera, cito. Dios deja claro que el poder no radica en el mensajero humano, sino en el mensaje divino, porque utiliza personas frágiles y falibles. El poder de Dios trasciende las limitaciones de la vasija de barro. Y precisamente esas limitaciones permiten que los cristianos experimenten la más grande demostración de poder divino. Fin de la cita. La debilidad de nosotros es la que nos deja ver lo glorioso y lo poderoso que es nuestro Salvador. Cuando nosotros no reconocemos nuestra debilidad y llevamos nuestra debilidad al Señor, entonces nosotros podemos contemplar la gloria extraordinaria y majestuosa de nuestro Señor. Podemos ver la soberanía absoluta de nuestro Dios en todas las cosas, y nosotros tenemos entonces que reconocer el desaliento no como un accidente, no, tenemos que reconocer el desaliento como un instrumento en las manos de Dios para el Señor formar en nosotros la imagen de Jesucristo. Ahí como que no gusta mucho cuando uno dice eso. La providencia de Dios es lo que quiero decir con eso. Incluso el dolor es utilizado por el Señor para moldear nuestro carácter y para formar en nosotros a Cristo y para fortalecer nuestra fe. Romanos 8, 28. Ustedes se lo saben y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito
son llamados. Entonces el desaliento no es una pieza inútil que nosotros nos encontramos en el camino. No es una pieza inútil que el creyente se encuentra. Dios usa el desaliento para acercarnos a nosotros más a Cristo, para que nosotros aprendamos a depender más de Él y no de nosotros. Para que podamos confiar en la misericordia y en la providencia de nuestro Salvador. Al final, el desaliento obrará para el bien de nosotros. Al final, obrará para nuestro bien, porque no hay despropósito en Dios y nosotros estamos en sus manos. Número 3, nuestra fragilidad no nos descalifica. Pero, ¿y si son tan frágiles? Vamos a buscarnos más fuerte. Nuestra fragilidad no nos descalifica. Versículo 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sobre este texto que nosotros vemos, primero, que la palabra angustiado aquí se refiere a estar bajo presión, se refiere a estar confundido y confinado a un lugar estrecho y apretado. Número 2, que Pablo está en apuro, mas no desesperado, y que Pablo está diciéndonos que estaba sin palabra, pero no estaba mudo. Estaba al borde de la desesperanza, al borde de la desesperación, pero aún así él sabía que había salida. Estaba al borde de la derrota, pero no estaba derrotado porque su confianza estaba en Cristo. Número 3, el apóstol estaba perseguido, mas no desamparado. Los múltiples enemigos del apóstol Pablo lo acosaban día y noche. Día y noche, y a pesar de eso, Pablo dice no estar desamparado, no estar abandonado, no estar desolado, porque Pablo sabe en quién él había creído. Su Señor nunca lo había dejado enfrentar ninguna dificultad imposible él solo. Pablo nunca se había enfrentado solo a ninguna dificultad, como ningún creyente debe enfrentar solo ninguna dificultad. Nosotros tenemos un poderoso Señor, nosotros tenemos un poderoso Salvador y Él está con nosotros en medio y ante cualquier dificultad que nosotros podamos estar enfrentando. Y número 4, estaba derribado, mas no destruido. Y la palabra aquí derribado significa atacar con un arma o tumbar, como se tumba en la lucha libre. ¿Ustedes han visto la lucha libre? Cuando se coge a alguien, se levanta y se tira la lona. Eso es exactamente la misma palabra. Y Pablo entonces está diciendo que él se siente derribado. O sea, él está en la lona, él está en el piso, pero él no está destruido. Y eso me acuerda a Job. ¿Recuerdan a Job? Había muerto, había llegado la noticia de que todo su ganado se fue, sus hijos se fueron, todo lo había perdido, todo se había ido como un puño de agua entre las manos. De repente, y él atina a decir: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra se levantará. Y lo que Pablo está diciendo es que él va a triunfar y él va a escapar de las adversidades sin importar cuáles sean estas y sin importar lo que él tenga que soportar, porque el poder para soportar las dificultades no estaba en él, estaba en Dios. El poder para nosotros poder enfrentar las dificultades no está en nosotros, está en Cristo. Y no importa las circunstancias, no importa qué tan terribles sean las circunstancias no tienen más fuerza ni más poder que nuestro Dios. El Dios al que nosotros servimos es más poderoso. El Dios al que nosotros servimos es más poderoso que cualquier situación que tú puedas estar enfrentando. Tenemos a un Dios poderoso.
Y aunque parezca, ya porque estamos en el piso derribado, aunque parezca que estamos ahí, que no nos vamos a levantar, nos vamos a levantar, porque hay consuelo, esperanza y fortaleza en nuestro Salvador. Nos vamos a levantar y nos vamos a levantar porque al tercer día Él resucitó, y al tercer día, cuando resucitó, nos dio la victoria. Nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Nos vamos a levantar. La historia no termina, ni va a terminar en nosotros porque estemos derribados. Nos quiere hacer ver el apóstol Pablo, porque nosotros tenemos a un Señor que ya ganó. O sea, nosotros vamos ante algo que ya sucedió. El Dios de nosotros ya ganó. Él derrotó el infierno, Él venció al pecado, Él pagó la deuda que nosotros teníamos con la justicia divina. Él venció ya. Nosotros no vamos a ver si Él va a vencer. No, Él no va a vencer. Ya Él venció en pasado. Número 4. Debemos centrarnos en Cristo. Dice el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para Pablo, el sufrimiento era una forma de vida, porque eso era lo que él vivía. Él llevaba en su cuerpo, nos dice, las marcas de la muerte de su Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti, por causa del Señor, Pablo está diciendo, nosotros experimentamos cosas y nosotros morimos todos los días. Somos contados como ovejas al matadero. ¿Ustedes saben cómo cuentan las ovejas al matadero? ¿Usted ha pasado por algún, cómo que se llaman, donde matan los animales? ¿Un matadero? Claro. ¿Usted ha pasado por un matadero cuando están matando una vaca? Los gritos que dan las vacas. Imagínense la desesperación de la que están en espera. Porque nosotros no entendemos el lenguaje vacuno cuando ellas están gritando, pero imagínense la desesperación en las otras que saben que van a correr la misma suerte. Pablo sabía que el dolor y el sufrimiento son parte de la vida cristiana. Y en vez de deprimirse, y en vez de él sentir que todo estaba perdido, todo lo contrario, sentía un privilegio enorme de él poder sufrir por causa del Evangelio. ¿Ven la lógica de Pablo? Pablo podía sentir desesperación, dolor, que no fue que no sintió desesperación en algún momento, ni fue que tampoco en un momento no sintió desaliento, tampoco, no estoy diciendo eso, pero él tenía la opción de quedarse ahí. Sin embargo, él prefirió poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de su fe. En Cristo, que llevó en la cruz nuestros dolores, que llevó en la cruz nuestra ansiedad, que llevó en la cruz nuestro desaliento. En Cristo ponía el apóstol Pablo su esperanza. Y es donde tenemos que poner la esperanza a nosotros. Él resucitó al tercer día y nos ha dado vida. En Él nosotros tenemos una esperanza viva. Era para que dijeran amén, pero está bien. Yo lo chanceo. Entonces, ¿qué nosotros debemos? No mirar las circunstancias, sino mirar a Cristo. Porque en Cristo hay gracia suficiente para sostenernos a nosotros cada día. En Cristo, reitero, hay gracia suficiente para sostenernos cada día. Y cuando nosotros estemos pasando entonces por dificultades, cuando estemos pasando por momentos duros, ¿qué debemos hacer? Mirar a Cristo.
Mirar a Cristo en medio del dolor, mirar a Cristo en medio de la desesperanza, mirar a Cristo cuando las cosas estén fallando y no nos estén saliendo bien. Mira a Cristo y mira a Cristo. No hay otra solución para nosotros. Número 5. Esperar con esperanza en nuestro Salvador. Dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El desaliento se vence cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, y poniendo nuestra vida en las manos del Señor, ponemos también nuestra vista en la eternidad. Ponemos nuestra vista en lo eterno, no en lo temporal. Buscamos primero el reino de Dios y entonces lo temporal vendrá. Cuando nosotros ponemos la vista en ese reino de Dios, en las cosas eternas y no en las cosas materiales, entonces nosotros vamos a vencer el desaliento. Un día el Señor nos ha prometido que todo dolor va a cesar. Y un día nosotros veremos a Cristo cara a cara. Cara a cara. La gloria venidera es incomparable con el sufrimiento presente. No vale la pena el sufrimiento de hoy comparándolo con la gloria venidera que nos espera a nosotros. Por eso no debemos rendirnos, porque el Señor nos sostiene y nos sostendrá hasta el final. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él nos dijo, yo le prometo estar con ustedes todos los meses de mayo. O durante los 6 primeros meses del año. O durante el 2025. No, todos los días hasta el fin. Y aún en medio del dolor que produce el desaliento, cuando éste llega, siempre nosotros tenemos que recordar que ese Dios es quien nos sostiene a nosotros. Y nunca debemos olvidar que ese Dios que nos sostiene es el que nos sustenta y que Él siempre está ahí con nosotros. Siempre está con nosotros, porque nosotros somos morada de Dios. Y Dios mora en nosotros. Somos su morada. Y debemos confiar en su providencia. El desaliento es real. Es real, hermano. Pero también es real que tu Dios te sostiene, que tu Dios te levanta, que tu Dios te protege y que en Cristo nosotros tenemos poder, consuelo y esperanza para nosotros enfrentar la desesperanza. Todo está bajo su control y nuestro Cristo es suficiente. Cristo es suficiente y el Espíritu Santo nos fortalece para nosotros poder perseverar. El hecho de nosotros perseverar en el Señor no depende de nosotros, sino de Él, porque Él provee todos los medios que nosotros necesitamos para que nosotros podamos perseverar en Él. Y vamos a perseverar hasta el fin. Sí, lo vamos a hacer porque Él lo ha provisto. Vamos a perseverar en medio del desaliento porque todos nosotros lo podemos en Cristo y su fortaleza está garantizada para cada uno de nosotros. Todo lo podemos en Él. Y nosotros vamos a perseverar porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando estemos desalentados, en vez de nosotros huir de Dios, en vez de nosotros salir corriendo como hizo el profeta Elías, todo lo contrario, debemos correr a Dios. Todo lo contrario, debemos refugiarnos al Señor, porque su poder se perfecciona, dice el apóstol Pablo en Corintios, donde leímos, en nuestra debilidad. Hay creyentes que cuando tienen problemas dejan de orar. Hay creyentes que cuando tienen problemas dejan de buscar a Dios en oración, y eso es una realidad. No buscan su dirección en las Escrituras, cuando debería ser todo lo contrario. Cuando llegan los momentos dolorosos, nosotros deberíamos aferrarnos desesperadamente a la oración y al estudio bíblico. Debería ser.
cuando llegue el desánimo, cuando llegue el dolor, debería ser que nosotros corriéramos a Cristo y no dejar que el desaliento apague nuestra fe. Porque si aún estamos en pie, es porque el Señor no nos ha abandonado. El desaliento puede ser doloroso, puede ser o puede provocar angustia, pero también puede ser un instrumento en las manos de Dios para dirigir nuestra mirada a Cristo y para santificarnos. Hebreos 12, versículo 10 dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinan. Durante algunos años se hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Con eso lo que quiero decir es que muchas veces el desaliento es utilizado por Dios como una forma de disciplinarnos, parte del sufrimiento que acompaña a cada creyente en este mundo caído y que al final termina disciplinándonos, y Dios lo utiliza para Dios llevar a cabo en nosotros su plan, para llevarnos a confiar más en Cristo, para que nosotros nos acerquemos más a Él y para que nosotros dejemos de creer en nosotros mismos y confiemos en la providencia de nuestro Salvador. ¿Deja de ser doloroso o no deja de ser doloroso? Es real y doloroso el desaliento. A pesar de lo doloroso que pueda ser, nunca podemos verlo fuera del plan redentor de nuestro Salvador. Y vuelvo a citar al pastor MacArthur. Cito: como Pablo, los creyentes perseguidos y en sufrimiento deben ver la tierra con ojos celestiales. Cuando el dolor terrenal se pone en la balanza, comparado con la recompensa eterna de los creyentes, su peso es poco. Pablo expresó la perspectiva apropiada sobre el sufrimiento al descubrirlo como una leve tribulación momentánea. Aunque la tribulación de Pablo era constante e intensa, él la veía leve, la veía fácil de llevar, la veía insignificante y momentánea desde la perspectiva de la eternidad. Fin de la cinta. Los momentos de dificultades y dolor, reitero, deberían llevarnos a Cristo, deberían hacernos a nosotros más dependientes de Cristo y de los medios de gracia que Él ha provisto para nosotros. Y cuando ese desaliento llegue, nosotros deberíamos descansar en la providencia de nuestro Salvador. Cuando llegue el miedo, la falta de valor para nosotros enfrentar las cosas, nosotros deberíamos mirar a Cristo y descansar en sus promesas. Refugiarnos en sus brazos, porque solamente en Cristo nosotros vamos a hallar el oportuno socorro. Hermanos, siempre el Señor está ahí y siempre el Señor nos va a sostener. Siempre el Señor estará ahí obrando conforme a su misericordia. Cuando llegue el desaliento, cuando lleguen esos momentos de dolor y cuando lleguen esos momentos de angustia, lo único que tú tienes que hacer es refugiarte en Cristo y aferrarte a los medios de gracia que Él ha provisto para tu crecimiento espiritual. Y si tú me escuchas y dices, yo aún no he dado el paso de fe y yo necesito saber qué yo debo hacer cuando llegue el desaliento a mi vida, lo que tú tienes que hacer es confiar en Cristo para salvación, entregarle a Cristo tu vida y dejar que Él sea el sustento de toda tu vida y tu descanso. Que el Señor nos ayude en esta mañana a que nosotros podamos meditar y reflexionar, y que cuando lleguen esos momentos de dolor, nosotros no miremos el desánimo, el desaliento, el dolor,
la desesperanza, sino que nosotros pongamos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra vida. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido nos ayude, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros confiar en ti en medio del dolor, a confiar en ti en medio de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a nosotros a acudir a ti, Señor, en medio de esos momentos duros que nos toca enfrentar, esos momentos que nos provocan desaliento, Señor, desesperanza. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos entender, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, que a pesar de las circunstancias, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ayúdanos, Señor, a ver esto y que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga.